Bueno, entonces empezamos. Muy buenos días desde Wuppertal, Alemania. Un saludo cariñoso a todos los amigos oyentes de la radio gnóstica, de la radio online de la Asociación Cultural Gnóstica Samuel Laxmi. Estamos transmitiendo un saludo de parte nuestra, de nuestra esposa que está acá al lado, de nuestros amigos de Alemania, a todos los oyentes del mundo. Veo diferentes partes: Grecia, Italia, Uruguay, Chile, Brasil, España, Estados Unidos, creo. Bueno, a todos un saludo, un fuerte saludo efusivo de que estén bien física y espiritualmente, y que ojalá podamos de alguna manera enriquecer nuestro ánimo, nuestro estímulo de realizar un trabajo espiritual interior a través de esos contactos, de estas transmisiones. En esta oportunidad quisiéramos también hacer un saludo especial a nuestros amigos que se encuentran en Uruguay en la construcción de un centro especial para irradiar fuerza y luz a la humanidad en Santa Ana, Uruguay. Les damos un saludo muy cariñoso, muy especial en este día. También un saludo particularmente especial a nuestros amigos de Brasil, del sur de Brasil, que están preparándose para un encuentro internacional, una convivencia internacional en el sur de Brasil. Se me fue el nombre de la ciudad en este momento. Caçapava do Sul. Nuestro amigo Roger y otros están preparando la convivencia. Va a estar en esta convivencia, lo vamos a repetir al final de la transmisión, pero va a estar presente el venerable maestro Michael con su esposa y el venerable maestro Galeno con su esposa. Así que hay muchos eventos en este mes de mayo. Y bueno, Minas do Camaquã, Caçapava do Sul. Muchas gracias, Luis. Hay otro evento, una mini convivencia para inaugurar un centro gnóstico en el sur de Alemania el fin de semana próximo también, en Freiburg. Así que está movido el mes con mucha actividad. Hay otras actividades, por supuesto. Esas son las que en este momento recuerdo. Y quisiéramos entonces entrar poco a poco en el tema de hoy. Como ustedes saben, la mayor parte de los que están presentes ya participaron en otras transmisiones, pero hay siempre la posibilidad de que hayan personas nuevas o personas que, bueno, están integrándose por primera vez. Nuestros sentires y nuestras reflexiones giran, por supuesto, a través o alrededor de lo que serían las enseñanzas inmortales de la Gnosis. Giran alrededor de lo que podemos llamar o debemos llamar el mensaje de Acuario, es decir, las enseñanzas que nuestros sabios maestros nos han dado, nos han permitido tener la gracia de recibir en esta época, porque justamente son las enseñanzas que ahora urgentemente necesitamos. Como primera reflexión, justamente, nos tenemos que dar cuenta del estado en que se encuentra la humanidad, del estado en que se debaten diferentes tipos de problemáticas, tanto en el campo material, que es lo que normalmente las personas comunes y corrientes pueden ver, los problemas de la vida horizontal, le llamamos a la gnosis, podríamos decir que son los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas laborales, los problemas de tránsito, los problemas con todo tipo de burocracias y cuestiones que son pasajeras, pero claro, son parte de nuestro viaje por la vida. Y además tenemos también que encontrar nuestro camino, nuestra armonía, en cuestiones que son mucho más importantes y trascendentales, como son cuestiones internas, espirituales, íntimas, de la conciencia, de nuestros sentimientos, de nuestra propia mente. Entonces, podremos decir que
uno de los objetivos de ese pequeño diálogo de hoy sería justamente ver dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos, nuestros, nuestros tildes, nuestras importancias en nuestra vida, porque hay una máxima de las enseñanzas que las cosas horizontales son pasajeras, pero las cuestiones verticales, es decir, espirituales, son para siempre, porque nuestra alma y nuestro ser, nuestro íntimo, lo real dentro de nosotros, él siempre absorbe de vida en vida los valores que nosotros logramos eh, capturar en una existencia. O sea, en palabras más sencillas, los valores espirituales no se pierden. Las demás cosas, queramos o no queramos, duela o no duela, todo pasa. Entonces, llegamos al título de la conferencia, El océano de la vida, inspirado ese título en algunas palabras del venerable maestro Lakshmi, uno de nuestros guías muy importantes para el estudiantado gnóstico en esa época. Él dice que el estudiante gnóstico debe aprender a nadar en la vida. El maestro Samael también usa ese término, el océano de la vida, para decir, bueno, son todas las cosas que nos pasan, todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra existencia. La vida es un océano porque océano es una palabra que nos da para muchas reflexiones. O sea, uno puede nadar profundo, si es profundo, si tiene las herramientas para bucear y poder ir hasta el fondo y encontrar los grandes tesoros de la vida y ver los misterios que están escondidos en el fondo del océano. O la persona puede ser superficial y pasar toda la vida apenas creyendo que aprendió algo, pero lo único que acumuló fueron conceptos ajenos, fueron ideas ajenas, y que lógicamente son las cosas que no nos van a servir porque en síntesis, lo que nos engrandece en la vida y nos permite ser felices y ser armoniosos son los tesoros que encontramos en el fondo del océano de la vida. Podemos decir que si aprendemos a nadar en ese océano, si nos transformamos en verdaderos buceadores de nuestra vida en diferentes eventos que se nos proponen la misma vida, el mismo océano, pues aprenderemos a vivir correctamente, en forma justa, saber los límites que debemos respetar, tanto de nuestro cuerpo físico como de las demás personas que nos rodean, para que así seamos felices y ayudemos a los demás a encontrar también en el océano de la vida el camino de la felicidad. Cuando nosotros hablamos de océano nos vienen muchas reflexiones, vamos a compartir algunas ahora, vamos a desarrollar otras a lo largo del diálogo, de la conferencia. Sabemos de parte de la mitología y de los antiguos maestros algunas referencias acerca del hombre pez, ¿verdad? Ahí en el cartel, en el póster de la conferencia aparece una divinidad, el dios Dagón y el dios Oanes, el hombre pez, es un símbolo de aquel que aprendió a nadar en el océano de la vida. Pero para desarrollar eso, tenemos que encontrar cuáles son los puntos principales que hacen con que el hombre se pueda transformar en ese hombre pez, en ese Dios que está adentro, que es el pez que nos traga. Bueno, para entenderlo nos vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeñísimo paréntesis. En el esoterismo, en diferentes aspectos de la mitología esotérica, aparece la fusión de diferentes seres, porque es un símbolo de integración. Por ejemplo, en el México azteca y maya encontramos al dios Quetzalcóatl, el dios sol, que es el pájaro serpiente, porque el pájaro, el águila, por ejemplo, se traga a la serpiente, y eso simboliza
que se integra un aspecto elevado del espíritu con la parte humana. En el caso del dios pez, es muy parecido. Él, que es el íntimo, que es el real dentro de nosotros, él se traga a la persona, transformándose el hombre pez. Lógicamente que eso tiene, claro, cada uno de esos mitos tiene un aspecto particular o digamos, tiene una característica eh, donde recalca ciertos valores, ciertas virtudes que nosotros debemos ejercitar para desarrollarlas, traerlas al diario vivir. Y en el caso del hombre pez, obviamente esos misterios están muy relacionados con lo que es la mente. Porque si decíamos hace un instante, y los maestros nos invitan a reflexionar en la profundidad, en lo profundo de las aguas también tienen una representación, lógicamente, que se asocia a la mente, pero que normalmente para una persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar la gnosis o las enseñanzas esotéricas auténticas, lo pasa desapercibido. Por eso, una de las cosas que poníamos en el póster era reflexionar sobre lo que es el camino espiritual en los tiempos de la superficialidad. ¿Qué podemos definir como superficial? Pues obviamente es difícil decir algo que ustedes no sepan, porque superficial es lo que vemos cada día cuando salimos a la calle, donde la sociedad hoy día pone sus anhelos, sus ansias de pertenecer y de tener cosas que son superficiales. Pertenecer a una sociedad superficial y a su vez tener cosas que le adornan superficialmente. Ahí vemos el mundo girando alrededor de cuestiones como son la moda, el que dirán, qué piensa fulano, qué piensa mengano, según lo que diga la prensa, los grandes, las personas que se dicen en esa sociedad famosas o importantes, allí se guían las personas en forma mecánica. En este día se dice algo y todas las personas se van a vestir del color que dijeron en la televisión que está de moda. Dentro de un año dicen que eso no va, entonces todos botan las ropas y se compran ropas supuestamente más modernas que están de moda. Asimismo pasan con los autos, pasan con los maquillajes, pasan con un montón de cosas y obviamente la vida gira en cuestiones superficiales, lo que se ve a primera luz, y se intenta maquillar más y más la sociedad porque justamente es una necesidad. Un segundo por un problema técnico. Se intenta cada vez más maquillar justamente por falta de valores que nos aporten en forma real armonía en la vida. O sea, cuanto más faltan esos valores, vuelvo y repito, entonces la persona siente una necesidad imponente de masquearlo con algo de afuera. Bueno, en mayor o menor medida todo nos pasa mientras tengamos defectos psicológicos. Por eso estamos en el camino gnóstico, para poder descubrir esas fallas, esos defectos, esas imperfecciones, maldades, vicios y todo aquello. Porque a medida que esos defectos desaparecen, en su lugar aparecerán valores que colmarán nuestros estados interiores con mucha armonía, y en forma proporcional veremos dónde están nuestros verdaderos tesoros. Hay un pequeño dato simbólico, podemos decir, un pequeño testimonio en la historia. Hace aproximadamente unos 1000 años, en algunas corrientes religiosas, por ejemplo, se retoman el mito del dios pez. Allí vemos como algunas figuras religiosas cargan en su cabeza. Hoy día, lamentablemente, hago un paréntesis sin entender el por qué. O sea, no hay documentación si uno busca
por ahí en la literatura, nadie sabe por qué lo hacen, pero lo cargan como un símbolo antiguo que quedó de cargar en la cabeza un sombrero, se llama mitra, eh, que tiene la forma de un pez, la boca del pez, incluso a veces con el ojo del pez, mostrando que la mente cambió. Muchas veces uno se pregunta, ¿la mente es mala? ¿La mente es buena? Claro, todo depende justamente de lo que hablábamos hace un instante. El maestro Samael, el fundador de las instituciones gnósticas en esa época y por supuesto el mensajero de la era de Acuario, es decir, que sus enseñanzas son actualizadas desde las enseñanzas ancestrales hasta ahora, o sea, hace un enlace con la sabiduría actual y la enseñanza de los maestros antiquísimos. Él nos dice que la mente es simplemente un instrumento, es el burro de la mitología o el burro del drama cristiano en el cual el Señor debe montar. Es decir, que no podemos decir que la mente sea mala, simplemente hay que ver en qué función está cumpliendo. Es decir, la mente está al servicio de nuestro Señor, de nuestro ser, o al contrario, nosotros, la parte humana, estamos al servicio de la mente. Y ahí encontramos un aspecto quizás, diríamos, curioso, interesante de la mente, porque en las enseñanzas todavía no develadas, porque el maestro Samael develó la parte esotérica para toda la humanidad, para que todos tuviéramos la oportunidad de acceder a los misterios para contrarrestar el materialismo de esta época. El maestro enseñó todo muy, muy abierto. No vamos a decir que 100%, porque también depende de la conciencia que tengamos para interpretar la profundidad del maestro. Obviamente no es un proceso mecánico, pero él dejó en sus enseñanzas, en sus conferencias y libros, una cantidad enorme de enseñanzas muy, muy abiertas, muy explicadas, en forma muy clara para todos nosotros poder entrar al camino iniciático, en el camino espiritual. Y él, como decíamos, nos enseñó a través de la gnosis lo que es la mente, sus simbolismos, pero si vamos un poquito más atrás en el tiempo, encontramos que cuando la gnosis todavía estaba preparándose para integrar en forma pública, hubieron otras escuelas que daban otros nombres y el maestro Samael también los cita para que entendamos más profundo lo que ellos entendieron. Él nos habla del manas. El manas inferior, o el manas simplemente, que sería la mente, el cuerpo mental, y el manas superior, que viene siendo el cuerpo causal. La palabra manas en el idioma sánscrito quiere decir mente. Obviamente que podemos decir que manas y manas superior, o el cuerpo mental y el cuerpo causal, serían como decir mente y mente superior. Y decíamos curioso porque el cuerpo causal, que por supuesto uno lo relaciona con la voluntad y con las causaciones, es algo muy espiritual, también es un aspecto de la mente, pero una mente superior. O sea, no se confunda la mente superior con la mente que normalmente lo conocemos en forma común y corriente, razonativa. Y ahí hay una explicación que da el maestro Samael en algún lugar para los investigadores, que alguien quiera interesarse por profundizar. Él dice que esas dos mentes tienen características particulares, ¿sí? Una es como sólida y la otra es abstracta. ¿Ves? Ahí uno quizás puede reflexionar por qué cuando uno habla de enseñanzas esotéricas o espirituales, es muy difícil hacerse entender de una persona que no le interesa el tema espiritual. Porque para la persona que no le interesa, que no trabaja o no quiere dejar la voz del corazón hablar con la intuición, con la inspiración, le parece todo abstracto. O sea, el mana superior es abstracto, es una mente abstracta. El mismo absoluto,
que está todavía mucho más allá, es el abstracto absoluto. Es decir, no se pueden transmitir a través de razonamientos. Otra cosa interesante es que la mente superior, el mana superior, la voluntad, se codean, por decirlo así, o sea, están muy cerca del buddhi en lo que sería la constitución interna del hombre, que es nuestra conciencia, es decir, ella se impregna de la conciencia y ella desea unirse a la conciencia, es decir, la mente superior está enamorada de la conciencia, del buddhi. Es en las historias antiguas, las fábulas, es como el caballero que lucha incansablemente contra el dragón, que simboliza la maldad, para conquistar a su valquiria, a su princesa, a su bella Helena, que es la conciencia, el buddhi. Por supuesto que analógicamente vamos a encontrar que la mente común y corriente, el cuerpo mental, él se codea con el mundo astral y que a este estar lleno de aspectos subjetivos, como son pasiones, deseos, ilusiones, obviamente lo contamina. Entonces aparecen en nuestra mente a diario pensamientos desordenados, pensamientos que solo tienen que ver con cuestiones materiales, con cuestiones sensuales, porque él está cerca de allí. Bueno, obviamente decíamos que con la enseñanza gnóstica vamos a procesar esa enseñanza y llevar a un nivel, una octava superior, porque si manas y mana superior son características de la constitución interna del hombre, eso es solamente el inicio, o sea, es como un pequeño diagrama, porque ya el maestro Samael nos va a decir que el problema en realidad no es la mente, es porque existe dentro del cuerpo astral y dentro del cuerpo mental elementos subjetivos, pensamientos negativos, emociones desordenadas, y son esos causados por el agregado psicológico. Volvemos un poquito a bajar a tierra para hablar algunas características de ese proceso en la historia de la humanidad. Es decir, bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, es apenas normal, pero imaginemos que una humanidad paradisíaca, como cuentan las diferentes mitologías del mundo, en donde no existía la maldad, no existía el ego, no existían los defectos, no tenía esos problemas, vivía en forma inocente en una vida, digamos, paradisíaca. Bueno, de eso hay mucho que hablar, pero vamos a imaginar ahora a esa humanidad saliendo del Edén, entiéndase eso esotéricamente, psicológicamente, con justamente la creación de los defectos psicológicos, la desobediencia, las faltas, lo que se llama en el mundo religioso el pecado. Esa humanidad sale y ahí empieza a fraccionar su mente. Es decir, cada defecto psicológico de uno se agarra una partecita, se roba un pedacito de nuestra conciencia de nuestro mana superior, y obviamente hace a partir de ahí pasa a vivir en nuestra psiquis internamente y ser un yo pensador. Es decir, cada uno de ellos tiene su propio pensamiento, su propia razón, su propia justificación de ser así. Es fácil que si uno ya ha visto eso miles de veces, ese ejemplo, cada vez que aparece en la tele un criminal, él tiene una justificativa porque lo hizo, ¿verdad? Él puede haber hecho mal a muchas personas, pero le va a decir, no, yo lo hice porque estoy en busca de justicia, porque a mí no me favorecieron, porque fulano se lo merecía, o porque todo el mundo lo hace. Como todo el mundo lo hace, también lo puedo hacer. Entonces ahí vemos cómo cada defecto tiene una partecita de razón robada. De conciencia también, obviamente. Es decir, él limita o va a impedir la manifestación de la conciencia. Ahí ya hay que luchar
por que se exprese la conciencia en uno a través de claves esotéricas, que no es el tema de la conferencia, pero la conocemos en la Gnosis, muchas claves. Hay mucha literatura en ese sentido. Hay un libro extraordinario que escribió el venerable maestro Michael hace poco y se llama El despertar de la conciencia. Es imposible que una persona que lee ese libro no se motive por despertar la conciencia, porque le impregna, es un libro escrito con fuego, y le impregna a uno de interés, de ánimo, de vitalidad para despertar conciencia. ¿Y por qué es tan importante hablar de eso? Porque nosotros, cuando abrimos los ojos de mañana y salimos a la calle, hay miles de cosas que están haciendo lo contrario, están tratando de dormirnos la conciencia. Pero sigamos con el proceso, después del pequeño reclamo, para invitar a nuestros oyentes a estudiar ciertas obras sagradas, vamos a seguir con la historia de la mente fraccionada. Entonces la mente se fracciona desde que nace el error, el pecado, los defectos en una persona. Cuando llega en la historia de la humanidad la civilización greco-romana, nos dicen los grandes maestros que llega allí, bueno, trataremos de ser precisos en el término, por lo que podemos ver una sociedad muy desarrollada a nivel espiritual y un equilibrio con la parte científica. Se dice que es el máximo de la expresión de ciertos aspectos de la psicología, allí con Sócrates y los grandes filósofos. Pero como todo en la vida de este mundo material, todo lo que tiene un máximo no puede pasar del máximo y de ahí tiene que empeorar. Eso pasa con las cuestiones físicas, con las empresas, con el mismo cuerpo físico. El cuerpo físico llega a un máximo y no puede seguir creciendo para siempre, a no ser que sea una enfermedad, crece, pero ya como es una enfermedad no va a ser armonioso. Todo llega a un punto máximo y después decrece. Son las leyes de evolución e involución, una clase del curso de Gnosis que todos ustedes quizás conozcan, y bueno, si no conocen, pues le invitamos a participar en los cursos. Entonces allí encontramos que en la historia de nuestra humanidad también pasa eso, o sea, llega un máximo en donde lo espiritual con la parte humana se encuentran armoniosamente. Los filósofos, no vamos a decir que era perfecto, no, y no estamos hablando de masas, estamos hablando de los iniciados, de los sabios de esa época. Era una época que se interesaban por todo, y me refiero a lo que se relaciona con la sabiduría, con las diferentes culturas. Podemos ver en algunos lugares antropológicos de Grecia, lo hemos visto por fotos, y algunos lo hemos podido visitar, donde hay fragmentos de la sabiduría del Oriente, del Occidente, se juntan allí. En la isla de Delos, por ejemplo, me pueden corregir por favor los griegos si digo algo que no es correcto, pero me parece haber visto en algunas fotos que habían templos dedicados a dioses egipcios, a dioses de la Mesopotamia y diferentes culturas, porque allí se respetaban el conocimiento como algo integral. Es decir, aunque existía el ego en la mente de las personas, los defectos, todavía se sabía o se conocía que lo espiritual era lo real. Y cuando una persona se portaba mal, se sentía avergonzada frente a la sociedad por no estarse corrigiendo. Sí, todavía existía un cierto deber moral, un deber, una conciencia que le llamaba la atención, que le tiraba las orejas a las personas, porque no estaba todo perdido, como está ahora, tan perdido como está ahora el mundo, tan desorientado, confundido. Pero como todo llega a un máximo, también decae, decíamos, y lo dicen los maestros. Nosotros estamos repitiendo las reflexiones que hemos tomado de los maestros y tratando de entender un poco mejor qué es lo que está pasando ahora. Entonces sucede un fenómeno, lo explica el venerable maestro Samael en sus obras, un fenómeno en que las personas empiezan a jugar con el conocimiento, que hasta entonces era sagrado, empiezan a jugar con el razonamiento, a través de, principalmente los vamos a sintetizar, porque si alguien no entiende de eso, no es que nosotros entendamos 100%, pero algo podría quizás confundirse más.
Hay una palabra que el maestro Samael utiliza que es el silogismo. El silogismo es un aspecto de la lógica racional que intenta encontrar las verdades a través de conclusiones como por ejemplo, a ver, ayúdeme, el del planeta, que es una muy conocida. Si los planetas son redondos, la Tierra es redonda, la Tierra es un planeta. Entonces ahí formóse una escuela, o casi que podemos decir que la filosofía a partir de ahí cambió de rumbo y se alejó de lo espiritual y empezó a formar conclusiones a través de la palabra, de los juegos de palabras, de las conclusiones que la mente le podía dar, pero ya no la buscaban las respuestas en la intuición, porque el silogismo también tiene muchísimas excepciones. Es como la naturaleza, no podemos decir cuántas hojas tiene un árbol. Cada árbol va a tener una cantidad de hojas diferentes, ¿verdad? El esoterista siempre, hay algo que nuestros maestros nos recuerdan, dice, uno tiene que tener la mente abierta para que podamos aprender, porque siempre hay algo más que no estaba pensado, que uno no lo había imaginado y que también es real. Claro, uno no es que cree en todo, pero tiene que tener la mente abierta porque puede ser. Hay que estar abiertos para aprender nuevas cosas, nuevos conocimientos. El ejemplo sería como decir, el gato es un mamífero, el hombre es un mamífero, entonces el hombre es un gato. Eso sería un ejemplo un poco infantil, pero un ejemplo de que el silogismo no tiene un fundamento que aporte hechos reales a nosotros o a la conciencia. De todas maneras, todo eso fragmenta aún más nuestra mente. Es decir, ya las personas se vuelven conflictivas en su mente. Ya no hay a partir de ahí, en el mundo, se forman escuelas de muchos tipos intentando encontrar los problemas de la humanidad en lo que son respuestas intelectuales y se alejan poco a poco de la intuición, de la inspiración, de las enseñanzas de los maestros inmortales. Hoy día, que es el mundo está de pata para arriba, digamos, en ese sentido, ahí vemos como las personas son tan absurdas, o, bueno, perdón de las personas que lo son así, no nos queremos más ni nada, simplemente vemos que nuestra sociedad, hablo en nombre de una sociedad tan absurda que las personas se ríen de los maestros, se ríen de las enseñanzas de los grandes dioses de la historia. Creen que todo pueden justificar, cualquier acto criminal puede ser justificado. Todo depende de la verborracia que tenga una persona, un político, un hombre que supuestamente es exitoso en los negocios. Entonces todo lo que él diga, las personas van a aplaudir y se van a reír, aunque eso esté en contra de las enseñanzas de los grandes dioses, de los grandes maestros. Pero ¿qué pasa? Llegamos a nuestros tiempos que se agravan mucho más las cosas y ahí vamos a ir a algunas enseñanzas del venerable maestro Lakshmi, donde él dice que esa fragmentación, ¿sí? Hoy día, y bueno, ahora un tema un poco quizás para algún polémico, por favor, si alguien no lo entiende, lo podemos hablar después, dialogar después, pero se condensa un fenómeno principalmente, lo dice el venerable maestro Lakshmi, dice, en las universidades. ¿Sí? Él dice que ahí es donde el sistema del mundo, y el sistema refleja la condición psicológica de las personas, y a la vez lo retroalimenta, es decir, intenta que todo el mundo piense igual y actúe igual, en forma falsa, en forma subjetiva. Entonces, ese sistema mundial pone sus máximas apuestas, digamos así, en las universidades. Y fíjense qué contradictorio, porque universidad tendría que ser algo que habla de un conocimiento universal. Y lo que vemos es que la mente de las personas normalmente es, o casi siempre, es muy fragmentada, no tiene universalidad. ¿Cómo lo podemos ver en forma práctica? Lo vemos, por ejemplo, que los cursos que se dan hoy día, cada vez más uno tiene que especializarse. Entonces, si uno es doctor, entonces tiene que ser doctor especialista del dedo gordo del pie. El otro es del otro dedo del meninge, creo que se llama, del pequeño.
el otro solo de la uña, y se perdió el conjunto, se perdió el conocimiento general del cuerpo, y más allá, aunque uno conociera el cuerpo, un verdadero médico de la logia blanca, ellos, si nosotros vemos todo lo que hemos conocido en los libros, en las enseñanzas de los maestros, ellos eran maestros de la psicología, eran maestros del comportamiento, no eran solamente maestros de una parte de algo. Hay una frase que el venerable maestro Galeno lo dijo algunas veces, nos impactó mucho, que él decía, los maestros de la medicina no son maestros de la medicina, son maestros que además se especializan en la medicina. ¿Ven la gran diferencia? Es decir, que veamos otro ejemplo, hay muchos, otro ejemplo que sucede. Una persona me contaba, una amiga acá de Alemania, que es médica además, no voy a decir quién es, solo hay una, todos saben quién es, nos contaba que haciendo un curso de acupuntura para, bueno, profundizar en ciertos aspectos de la medicina, me gustó mucho la anécdota, la quiero repetir con su permiso. Tiene, como digo, cito los derechos de autor. Decía que en el curso uno de los profesores, que se ve que es alguien que estudió muy a fondo la parte de acupuntura desde la China, dijo que los grandes maestros de antiguos de la China se interesaban por las energías, incluyendo la energía sexual, que tenían mucho cuidado de no perder las energías y la energía sexual. Fue tan fuerte que dijo eso la profesora, el profesor, que un tercio de la clase se levantó y se fue. El otro tercio quedó en shock y el otro tercio se puso a reír. Por supuesto que la única que le gustó de todo lo que estaba en la clase fue a la estudiante de la Gnosis, porque ya conocía que eso es algo real. Es decir, un maestro, no importa de qué área de la vida, es un maestro de la vida, del océano de la vida. Él sabe navegar, sabe nadar, sabe por dónde ir, cómo ir en cada etapa de la vida. Su aprendizaje es real, es objetivo, es directo. Pero bueno, sigamos con otros ejemplos de lo que es la superficialidad. Encontramos, por supuesto, miren, hay un ejemplo quizás un poquito más religioso. A las personas religiosas, en algunos grupos les decimos, o se dice, por una cuestión popular, se dice el cura del pueblo. ¿Qué quiere decir cura? Porque curaba, es decir, eran personas que antiguamente eran médicos. Vemos en las tribus de los indios, ¿verdad? Los grandes magos y a la vez grandes médicos. Ahí quiere decir que el conocimiento es unido, es integral. También podemos ver en ese mundo de la superficialidad que se van perdiendo aspectos muy importantes de lo que sería la característica básica de las disciplinas. Hoy día hay un segundo fenómeno muy raro en la medicina. Por ejemplo, los medicamentos tratan los síntomas, pero no tratan las causas, ¿verdad? Las personas tienen un dolor, quieren una pastilla para el dolor. Voy a repetir una anécdota que también me confió un médico amigo en Brasil, que es gnóstico. Él trabajaba en un pronto socorro, en la atención de emergencias, y decía, es muy fácil trabajar en las emergencias porque el enfermo llega al hospital y uno pregunta, ¿dónde te duele? Si duele del cuello para arriba, le das aspirina. Del cuello hasta el abdomen, Novalgina, y del abdomen para abajo, Buscapina. Y yo me mataba la risa, y él dijo, no, pero es verdad, es en serio, así lo hacemos en la... Dice Poliana que no se escucha más. Quisiéramos saber si es un problema de Poliana o es un problema general. Bueno, si alguien escucha, por favor. En griego no entiendo nada. Sí, se escucha. Ah, sí, está bien. Gracias. Muchas gracias.
A ver, creo que hay que actualizar algo ahí en lo de Poliano, pero no sé cómo describirlo desde acá. Bueno, ¿en dónde andábamos? Bueno, de la medicina, de la, de las emergencias del hospital, y decía, no, eso es verdad. Es decir, no solo el médico, sino que las personas quieren algo rápido, sencillo y que no cueste mucho trabajo, una pastilla y se acabó. Y nos pasó también en Berlín, fuimos a una librería a dar una conferencia con unos amigos de la Gnosis. Estábamos preguntando a la encargada, a la dueña de la librería, le preguntábamos para orientarnos un poquito sobre los intereses que tienen las personas. Y ella nos dijo así, mira, los grandes maestros del esoterismo, que ella conocía, por supuesto, ¿verdad? Ella decía Blavatsky, Ouspensky, Gurdjieff, Rudolf Steiner. Las personas que le gustan a esos maestros ya desencarnaron todas. Así que acá lo que a la gente le gusta es algo que sea fácil y rápido. Ahí nuevamente vemos a una característica de la superficialidad de nuestra sociedad. Pero no solamente eso. Eso se relaciona con la fragmentación de nuestra mente. Se relaciona con algo más, podríamos decir, y no queremos ofender a nadie, o sea, por supuesto, porque eso es algo que estamos nosotros también intentando aprender a nadar correctamente en el océano de la vida. Hay una debilidad que se genera, una debilidad mental, porque existiendo el ego animal en las personas, nos hace con que si cada vez que el ego se apodera de la máquina humana, del cuerpo, y la conciencia no está actuando, la persona es débil, es manejable, manipulable. Lo dice el maestro Samael con muchos ejemplos. El ejemplo del robot. Nos quieren hacer contentos es fácil, nos quieren hacer tristes es fácil. Consecuencia, la barca de la vida va para todas partes sin orden. O sea que progresivamente en nuestro trabajo espiritual, con la ayuda de los maestros que nos están guiando y orientando, nosotros nos vamos afirmando en el camino y eliminando esas debilidades. Hay una cosa, ya que estamos hablando de los maestros y del conocimiento, otra reflexión que tiene relación con las aguas y con los mares. El conocimiento es infinito, el conocimiento es algo que nunca se podrá limitar en un libro, ni en una conferencia, ni en 1000 conferencias, ni en muchas razas. El conocimiento se sigue aprimorando, superando, trascendiendo a sí mismo. Por eso, cuando decíamos que la enseñanza de la época greco-romana llegó a un punto máximo en los griegos, luego bajó filosóficamente con los griegos y sexualmente con los romanos. Allí hay la decadencia de la parte sexual con los romanos, porque ahí se empiezan a jugar con las cuestiones sexuales. Y eso nos quedó hasta el día de hoy como una especie, digamos así, perdónenme la comparación, una especie de contagio a tipo filosófico, de tipo de enseñanza. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien está en ese mundo y está avanzando espiritualmente, y en ese caso me refiero justamente a los maestros. Por ejemplo, viene el maestro Samael. El maestro Samael hace su trabajo espiritual y todo lo que él va despertando de aprendizaje dentro de sí, lo que estamos sintonizados alrededor del maestro, algo recibimos. Es un hecho trascendental, pero valga la redundancia, es algo que sucede, que es real. No es mecánico. Para eso hay que estar sintonizándose con la misión que tiene un maestro. Viene el maestro Lasmi y pasa igual. Si estamos sintonizados, si estamos integrados con la misión del maestro, lo que el maestro logra eleva el nivel de comprensión de todos. Que no quiere decir que el maestro haga el trabajo espiritual por nosotros, no es así, no lo puede hacer, cada quien es responsable de su trabajo, pero nos ayuda, si sabemos aprovechar, nos ayuda mucho, porque nos impregna de valores, de comprensión, de inspiración, de entendimiento, las enseñanzas que el maestro va recibiendo en niveles muy altos, que no nos corresponde como nivel, pero como es luz, llega, no importa en qué nivel estamos, nos llega y nos ilumina.
Y como hablamos del mar, volvemos al mar, no nos olvidamos que estamos hablando del mar, de los océanos, pensábamos en el tiburón, disculpe el ejemplo y la comparación, pero el tiburón es un animal, bueno, la gente le tiene miedo y le tiene, bueno, una imagen un poco negativa de los tiburones, pero es un animal que tiene muchas virtudes, muchas capacidades y incluso virtudes medicinales. O sea, un animal muy interesante, tiene una vista impresionante, un olfato kilométrico, tiene un campo magnético que le permite sentir si algo se aproxima por puro magnetismo, como tienen los peces eléctricos. O sea, es un animal muy interesante. Es uno de los miedos de los océanos, los tiburones. Pero los tiburones tienen unos pececitos que van abajo en el pecho, que se llama, en francés le dicen pez piloto. No sé cómo se dirá en español. Pero no importa, ustedes ya lo habrán visto en alguna foto, en alguna imagen. El pez piloto del tiburón es una especie de amigo del tiburón. Él le limpia los dientes, el tiburón no los come. Hay un misterio para los científicos materialistas. ¿Por qué el tiburón no come al pez piloto? No se sabe, pero no lo come, lo deja entrar a la boca, le deja hacer lo que sería un dentista de los océanos, le limpia, bueno, no sé qué otras cosas, pero son amigos. Bueno, y todo eso para decir que reflexionábamos que nosotros en parte somos como el pez piloto. Hay que acompañar a los sabios y a los maestros de la humanidad, colaborar con nuestra pequeña capacidad en algo que seamos útiles a la vida. Acá se ríen por el tema del tiburón, no sé por qué. Me parece que es lógico el ejemplo. Bueno, se compagina nuestras pequeñas posibilidades de colaborar con la humanidad, con una sociedad, con la obra no solamente de un maestro, sino de una logia, que es la Logia Blanca, una obra del Cristo en la tierra, y a la vez nos contagiamos de esas enseñanzas que el maestro va recibiendo, nos van ayudando a subir. Hay una palabra que usan mucho en Uruguay, catapultarnos a niveles superiores de conciencia, experimentar. Fíjense una cosa, bueno, no quiero salir mucho del tema, pero fíjense una cosa interesante. Hay veces, dice el maestro Samael, que nosotros experimentamos cosas en el camino espiritual, como puede ser, por ejemplo, un éxtasis espiritual en una meditación o en la naturaleza. Y uno le dirá, bueno, ¿por qué uno no experimenta tanto o todo el tiempo? Porque claro, si uno lo experimentara tanto todo el tiempo, uno creería que no tiene que hacer nada ya espiritual, que ya está realizado, que ya conquistó. Y como no puede ser así, la realidad es otra. A veces nos permite nuestro ser y los maestros experimentar ciertos estados. Claro que uno también se lo debe ganar con esfuerzos, con prácticas, pero se nos permite experimentar cosas que nos inspiran, nos dan el aroma de lo que vamos a encontrarnos, con lo que nos vamos a encontrar cuando realmente meditemos, cuando logremos eliminar de nosotros nuestra falsedad psicológica, nuestra maldad interior. Bueno, vamos poco a poco acercándonos a la conclusión de ese pequeño tema, una pequeñísima reflexión que tenemos ahora ya relacionada también con lo que sería la fragmentación del conocimiento afuera y adentro, es que en esa época sucede otro fenómeno, que la sociedad materialista se agotó, diríamos así, de cierta forma, se agotó. Yo no sé si a usted le ha parecido esa sensación que tienen las personas, como que, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más hay? Porque antes nos prometían muchas cosas, como dice el maestro Samael, la humanidad se prosterna frente a un teléfono, frente a una televisión ultra gigante, y dice, no hay como la tecnología, no hay como la ciencia, se olvidó de lo espiritual, pero como que va llegando el tiempo en que la gente dice, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más van a inventar? Si los problemas siguen. Si los grandes intelectuales están en el tope de la escalera del mundo, de las finanzas, de los partidos políticos, ¿y qué cambian ellos? ¿Verdad? Y hay gente, no todo el mundo, porque como decíamos, la mente es muy débil si está dormida la conciencia.
Entonces hay gente que sigue esperando grandes cambios de parte del sistema, pero no los hay. Hay otros que empiezan a darse cuenta que hay algo mal y empiezan a mirar atrás, decir, bueno, ¿y dónde están aquellas enseñanzas antiguas de los grandes maestros, de los grandes sabios? Entonces, ¿qué hace? Espero que se entienda ese pequeño pasaje. ¿Qué hace el sistema? Antes que las personas se salgan de él para ir a buscar las enseñanzas donde realmente está la fuente, el sistema las implanta dentro del sistema en forma incompleta. ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, wow, qué fenómeno, las universidades ahora enseñan a meditar. En el curso de psicología de la universidad tal se enseña a meditar. Y sí, parece muy bonito, pero hemos reflexionado que enseñan a meditar, pero no enseñan los misterios del sexo. Y si uno medita y no conoce los misterios del sexo, que son de las aguas, de nuestros mares interior, que de allí surge la vida como surgió la del mundo, de donde salieron los continentes y la vida del mundo, también de nuestro mar interior salimos de una madrecita, de un padre. Hoy feliz Día de las Madres a propósito, hago otro pequeño paréntesis, pero de ahí salimos, de esas aguas, y si uno no aprende a utilizar sus aguas, no es posible dominar la mente. Porque el átomo solar, crístico, espiritual, que está en nuestras aguas, tiene que subir por los canales de la columna, los canales que ya conocemos en el esoterismo, pero que las personas que no conocen, no importa, los van a aprender en las primeras cámaras si quieren, sube hasta el cerebro, haciéndonos de nosotros un cerebro, dándonos en ese caso un cerebro iluminado. No es posible. Entonces la persona va a aprender a meditar, creer que aprendió a meditar, creer que aprendió a dominar la mente, y lo que va a hacer es caminar como un pez en una pecera, dando vueltas en un círculo, y no va a llegar a ningún lugar, se va a aburrir y va a decir, no, por ahí no es. Eso mismo pasa con los que enseñan ahora en universidades donde enseñan el viaje astral, solo que cambian de nombre, ponen sueños lúcidos. Muy bien, pero no está tan bien, porque no nos enseñan que uno no tiene el cuerpo astral solar, que eso hay que hacerlo con nuestras aguas, con nuestro mar interior. No nos enseñan a eliminar el ego para tener conciencia que despertar. Bueno, con esos pequeños ejemplos queremos decir que el conocimiento realmente que el mundo en esa época quiere brindar está fraccionado, que necesitamos el conocimiento real interior. Es una invitación, también esos temas, invitaciones para lo que ya conocemos la gnosis, que nos pongamos más firmes, exploradores de nuestro mundo con la meditación, con la transmutación, con los misterios de la gnosis, y que los que no conocen, pues le invitamos a que se acerquen a los centros gnósticos, donde estamos construyendo una nueva cultura, que no es nueva, pero para esa época es revolucionaria y es realmente casi una de las pocas cosas, no voy a decir que la única, pero una de las pocas cosas en nuestro mundo que realmente, auténticamente quiere aportar algo a la humanidad sin un interés de tipo de recompensa económica o de recompensa social. Entonces, la penúltima reflexión, y después viene una pequeña práctica, la penúltima reflexión es que si la mente superior, el mana superior, se asocia a la voluntad, porque están en el mismo punto, o sea, el cuerpo de voluntad y la mente, el mana superior, nos hace reflexionar en una de las cosas que en esta época, como decíamos, estamos recibiendo de los maestros en la gnosis. El maestro Michael nos ha hecho mucha énfasis en los últimos tiempos de que el iniciado tiene que tener un objetivo claro en su camino. Eso vimos pasar con los maestros, ellos tienen un objetivo claro y por eso lo lograron hacer su obra. Y lograron hacer la obra que hicieron por la humanidad o que la están haciendo, porque esa obra no terminó en el mundo de la logia blanca. Pero para eso hay que tener un objetivo claro. Es decir, que uno, si tiene un objetivo claro en su mente, en la parte conscientiva, eso
se va a traducir como voluntad también, para que eso se cristalice. Si uno queda en el mundo de los razonamientos, de las disputas, que sí, que no, que nadie está de acuerdo con nadie, que queremos hacer una cosa pero tenemos miedo que los demás no estén de acuerdo y nos amenazan de que si lo haces te va a pasar eso y lo otro. O sea que son cuestiones 100% egoicas. Obviamente que no vamos a cristalizar ninguna obra, ni por nosotros ni por la humanidad. Por lo menos algo auténtico, no. Puede ser que una persona pueda formar algo con muchísimas normas. Y bueno, no queremos extendernos mucho, pero se nos viene a lugar a otro ejemplo del mundo superficial. Un grupo, una asociación, bueno, puede tener muchísimas normas, pero si no hay conciencia, no se solucionan los problemas, no traen armonías. Y les voy a dar un ejemplo histórico. En la antigüedad, las personas compraban y vendían muchas veces con la palabra solamente. Decían, bueno, usted quiere comprar esa casa, sí, bueno, apriéteme la mano y la casa es tuya. Muchas veces era así y se acabó. A veces tenía un testigo y ya, porque había un deber moral, un deber de conciencia. Por lo menos había un poco de vergüenza en las personas de cumplir con su palabra. Hoy día uno necesita miles de sellos, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere hacer un papel acá en Europa, que es de su país, tiene que llevar el documento si es en Brasil, el documento de Brasil, tiene que traducirlo un tipo que es el juramentado, traductor juramentado, que tiene que poner un sello. Después de ese sello va a otro, al ministerio, que diga que el sello que puso el hombre del sello es un sello verdadero y pone otro sello. Después hay que llevarlo a la embajada para que pongan un sello, para que diga que el que puso el sello del otro sello es un sello verdadero. Pero lo más raro de todo es que a pesar de todos los sellos y todas las firmas y todas las fotos y todas las imágenes que hoy día tenemos, cada vez hay más trampas y más bandidaje por parte de la sociedad, mostrándonos, en una forma quizá un ejemplo un poco grosero, perdónenme, no queremos decir del asunto esotérico, pero mostrando de una forma horizontal como un testimonio de lo que el maestro Samal dice, que en esa época el intelecto y la mente con el ego complican más la vida, se vuelve peor, todo más complicado y no solucionan nada. Entonces, le invitamos a todos a construir bases sólidas en la armonía, en la conciencia, alrededor de una enseñanza que realmente prive el amor a la obra de uno, a la humanidad, a la bendita madre que uno lleva dentro, a nuestro ser, a nuestros maestros. Y bueno, dejaremos por aquí porque no queremos abusar de ustedes, de los amigos que nos están escuchando. Y queremos hacer una pequeñísima práctica de unos 5 o 10 minutos, pero quizás hacer la práctica ahora, entonces después nos vamos a parar para hacer preguntas. Si alguien tiene algo que decir, que escribir, en ese caso, alguna pregunta, algún comentario, lo podemos hacer ahora. Y después hacemos una pequeña práctica, que es una práctica que es una historia que nos ayuda en una de las tantas técnicas que tenemos para que nuestra mente no interfiera, la mente esa que hablábamos, que está todavía a veces influenciada por el agregado psicológico, por los defectos. O sea, nos ayuda a comunicarnos con algo muy espiritual en nosotros. Es parecido a lo que ustedes conocen, los que estudiaron ya algo del esoterismo, con lo que son los koanes. Es decir, va más allá de lo que la mente pueda dar una explicación y por ende se permite que por unos instantes algunas partes del ser que están interferidas por preocupaciones, por lo que uno lo ve como un gran problema, por un momento nos ayuda a liberarnos de eso y sentirnos firmes, seguros, con confianza en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestros maestros. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir entonces 5 minutos más, después de que si alguien quiere hacer algún comentario. Vamos a tener necesidad de unos 3 comentarios. Acá me dicen que no hay ningún comentario, entonces, ¿qué pasó? Sí, dale.
Bueno, vamos a pasar entonces a la pequeña práctica. ¿Sí? Vamos a pedir a ustedes que si alguien está un poco distraído con alguna otra cosa, que se concentre un instantito. Bueno, acá dice, saludos desde Brasil, Fernando. Respecto de la quinta dimensión y la sexta dimensión, a mí me pareció muy interesante la cuestión del manas inferior y superior. Entonces, lo que se refiere a la mente cósmica es lo mismo de la sexta dimensión. El manas inferior sería un puente para llegar al manas superior. Bueno, vamos ¿cómo se dice? Corregir un poquito acá. Quizás lo haya dicho, pero quiero corregir porque no queremos salir de la enseñanza del maestro Samael. Él no dice manas inferior. Él dice manas y manas superior. Quizás lo haya dicho en la conferencia para hacer simplemente una referencia. ¿Por qué? Porque mente es mente, no es mala la mente. Lo malo es cuando ella está trabajando para el ego o para las pasiones del mundo astral. Y está el mana superior porque ella es una mente que funciona a través de los datos de la conciencia y la intuición. ¿Sí? Vamos a aclarar eso, porque fue algo que lo dijimos, pero no estaba exactamente con la intención de cimentar un nuevo término. Bueno, la mente, mira, lo que pasa es que cuando la mente, como nosotros la conocemos, el cuerpo mental, está solarizado y está trabajando para el ser nos puede instruir a través de intuición y de pensamientos. Es así. Es así, lo dice el maestro Samael. El ser nos puede instruir con un pensamiento, pero no con el razonamiento, que ya es lo que, ahí donde entra, digamos, la fragmentación de los diferentes agregados psicológicos que fragmentan la conciencia. Y empieza el batallar de las antítesis. En el fondo, al fin y al cabo, todo eso se tiene que integrar en uno solo. En el camino espiritual, el mana superior o el cuerpo de la voluntad se desposa con el Buddhi, que es la Valquiria. Eso lo hemos visto en los grandes maestros. Y entonces su mente iluminada es una expresión pura y cristalina de la conciencia. Sin embargo, abstracta para la humanidad que duerme. La luz vino al mundo y las tinieblas no la reconocieron, lo dice la Biblia. Bueno, eso es hasta ahí lo que entendimos de la pregunta y de lo que podemos responder. Sí, por favor. Reload. Bueno, vamos entonces a hacer ahora una pequeñísima práctica. Les voy a pedir que tengamos un momento de relajación. Los vamos a adaptar un poco a las circunstancias en que nos encontramos, que es una radio pública, en donde nos encontramos personas que conocen la noche, otras que quizás muy poco, y vamos a contar una anécdota, que es una anécdota de las tradiciones esotéricas del Oriente, que dice así, que en una oportunidad un gran maestro del Oriente, que se había encontrado ya instruyendo a sus discípulos de hacía mucho tiempo, les puso a prueba. O sea, cuando ya el maestro veía que esos discípulos habían despertado hasta un nivel, le ponía a prueba para ver si pasaban al nivel que sigue, que era que ellos pudieran irse ya por sí solos a instruir a otras personas en otras partes. Entonces el maestro un día los reunió en una tarde y le habló de unas minas que había ahí cerca de donde ellos vivían, del monasterio. Y le dijo, bueno, que en esa mina habían oro, habían diamantes, esmeraldas, cuestiones preciosas. Y por allá un discípulo le preguntó al maestro, maestro, ¿y esos minerales uno lo puede ir a recoger? El maestro dijo, sí, se puede. Y otro le dijo, ¿y nosotros podemos ir a buscarlos? Y el maestro dijo que sí, sí se puede. Al otro día, cuando el maestro se levantó, no había nadie en el monasterio. Todos se habían ido a buscar a los minerales, a lo oro, al diamante,
las esmeraldas. Solo quedó el que le daba la comida, cosa que en la tarde llegaron las personas muy felices, todos con unas bolsitas, cada uno con una bolsita, cargando allí sus tesoros. Y el maestro les dijo, bueno, guárdenlos bien y mañana hablamos. Bueno, ahí uno le dijo, pero maestro, es que nosotros mañana pensamos que queremos ir a buscar más. Y el maestro dijo, bueno, entonces hablamos pasado mañana. Pero hay un discípulo que dijo que no. Él pensó que por algo, que raro que el maestro quiera hablar con nosotros mañana, yo no me voy a ir, yo no voy a desobedecer al maestro. Y se quedó en el monasterio. Los demás le dijeron que él era un tonto, que era un bobo, que no tenía, que era un perezoso o algo así. Y el discípulo, bueno, él no le importó lo que dijeran los demás, él se quedó. Y cuando el maestro salió, él le preguntó, maestro, usted quería hablar con nosotros, yo quería escuchar qué es lo que usted nos quiere decir. Y él dijo, mira, muéstrame el tesoro que usted sacó. Él le mostró. ¿Qué es lo que usted va a hacer con eso? Y el discípulo, bueno, no sabía muy bien, porque en aquella época no existía el dinero. O sea, se existían el trueque, se hacían joyas, tenía un valor, pero no como el que tenemos hoy, de comprar algo. Y el maestro dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Y el discípulo no sabía qué contestar realmente. Era un monje, ¿qué va a hacer con un montón de piedras preciosas? Y él le dijo, maestro, yo te lo doy. Y el maestro dijo, no, yo no necesito eso. Entonces, ¿qué hago con eso? Y él dijo, vaya y lo pone allá donde lo encontraste. Cosa que el discípulo lo obedeció, devolvió las piedritas, devolvió el oro, lo revolvió con la tierra y volvió al monasterio. En esa tarde llegaron los demás discípulos con unas bolsas más grandes todavía del día anterior, los demás discípulos, y lo encontraron meditando, se reían de él, mira ese pobre tonto que no fue a buscar los tesoros. Al día siguiente, ellos dijeron, bueno, ahora vamos a escuchar qué es lo que el maestro no quería hablar, pero resulta que en ese día el maestro no salió a hablar. ¿Y qué pensaron los discípulos? Ellos dijeron, perdimos un día, hubiéramos ido a buscar más, como nos quedamos para escuchar al maestro que no salió, perdimos la oportunidad. Al cuarto día el maestro sale y les dice, lamento, pero todo lo que yo tenía para enseñarle a ustedes se perdió todo eso. No tengo más nada que enseñarles. Lo único que tenía acá realmente ya lo saqué, que es ese, y mostró el discípulo que estaba meditando, el que ellos decían que era el tonto. Y los discípulos quedaron muy frustrados, muy tristes. En aquella época ustedes saben que no era como hoy, ya haciendo una reflexión de la historia. En esa época el orden de un maestro era algo muy, muy importante, la sociedad pues entendía lo que era un maestro, ¿sí? No era como la sociedad de hoy, que uno discute, que uno pelea con los profesores. En aquella época no, o sea, lo entendieron que era así, que era una realidad. Y se fueron del monasterio, todos se fueron. Pero muchos años después volvieron. Ya cuando ya tenía más edad, volvieron a visitar al maestro, no como monjes, volvieron a hacer una visita, a agradecerle todo lo que le había hecho por ellos. Y el maestro le dijo, no, pero no me agradezcan, al contrario, yo le tendría que pedir perdón a ustedes porque ustedes se quedaron acá, sufrieron, pasaron de todo y al final no llegaron donde tendrían que haber llegado. Y los discípulos no entendían eso. Y decían, pero maestro, háblanos algo, enséñanos algo. Él dijo, y el maestro dijo, mira, o sea, ya volviendo a la historia aquella del oro y de los diamantes, el maestro dijo, mira, ¿qué pasa? En el camino espiritual, en la vida, eso es igual que lo que le pasó con el oro. Uno tiene que saber para qué lo quiere. ¿Para qué ustedes buscaron el oro? ¿Para qué ustedes buscan hacer su camino espiritual? Porque muchas veces algunos buscan poderes, otros buscan importancia,
Y él decía, ¿qué busca usted? Y uno decía, yo busco paz. El otro decía, yo busco sabiduría. El otro decía, yo busco el poder de curar. Y el maestro dijo, como que no era eso. Y por ahí un discípulo que era muy, así como valiente, entre todos dijo, ¿y usted, maestro? ¿Usted qué busca usted? Y él dijo, yo busco la nada. ¿Pero cómo? Sí, yo busco convertirme como en ese espacio donde no hay nada. Y el discípulo le dijo, pero maestro, en ese espacio sí, hay planetas, hay, hay soles. Y el maestro dijo, sí, claro, es así. Yo busco ser nada para que mi Dios haga las creaciones que Él quiera dentro de mí. El maestro decía que si uno pudiera sentir en ese momento, o en algún momento, esa nada dentro de sí, que uno busca hacer nada, que uno no busca nada, porque Dios, cuando uno está en esa nada, en ese vacío, Dios se encarga de llenarlo. Uno sabría vivir esa vida con paz. Que cuanto más cosas uno tiene en su cabeza, como proyectos, como estructuras, como deseos, esas cosas son las que van a hacer a uno sufrir, porque está dependiendo de que eso suceda como decimos ahora, la mente manejada por el ego quiere, y por supuesto, como la vida nunca va a ser exactamente como la mente quiere, uno sufre. En el camino espiritual nosotros, hay una frase de Maestro Samael que es muy importante, Dios busca la nada para llenarla. Algo que el maestro decía también, en ese sentido, que él decía que si uno experimenta, por ejemplo, o lo imagina el mundo astral, ya es algo que comparado al mundo físico hay tanta libertad, porque allí no hay ley de gravedad, no hay tiempo, no hay distancia, y uno ya siente una especie de libertad, de felicidad, y es algo que decía el maestro, está ahí nomás, ¿cómo será si uno pudiera experimentar el mundo espiritual del Buddhi, del Atman? ¿Cómo sería que le transformaría la percepción de una persona de sentir eso? Bueno, le invitamos a los hermanos entonces a buscar esa nada para que Dios la llene, que no tengamos en la gnosis o en nuestro camino espiritual una transposición de los deseos que el ego tiene en el mundo material y que muchas veces, como no lo puede cristalizar allá, porque uno ya se dio cuenta, entonces el ego astutamente lo transfiere a los mundos de la espiritualidad. Bueno, vamos a hablar un poco así, medio velado de eso. Algunos entenderán, otros no. Y entonces nuevamente nuestro saludo, nuestro abrazo cariñoso para todos los amigos que nos escuchan. A Hagi, a Gabriel Hackenbarth, que tiene un nombre alemán, no sé quién será. Bueno, a Vázquez Augusto, Silabi, Alcinara, Juan, Natasha, al venerable maestro Michael, nuestro saludo, nuestro respeto, al venerable maestro Galeno, nuestro saludo, nuestro respeto, a sus esposas, Valeria, a los de Uruguay, como decíamos, están por cristalizar un centro de luz importantísimo en Santa Ana, en Uruguay. Están trabajando allí con mucha fuerza, con mucho empeño. A Sidney da Silva, Gabriel Hackenbrach, ya dijimos, Dylan, nuestro amigo de Blumenau y Timbó. Poliana, muchos saludos. Isadora, muchos saludos. William, muchísimos saludos para todos. Al Romero, muchos saludos, Romero. Zamorra, muchos saludos. A Charles de Blumenau, nuestro amigo, muchos saludos. A Mari de Grecia, entiende el español, increíble. El Dimitri está muy orgulloso, muy en el sentido positivo de la palabra, o sea, en el sentido positivo de la palabra, está muy orgulloso de cómo aprendió el español, muy contento. Urania, muchos saludos y un gran abrazo, que tengan un feliz día de 14 y hasta
una próxima oportunidad. Saludos para todos. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeon 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.